Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de La Nota del Cuervo. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un súper programa y en verdad lo digo, tenemos el tema resiliencia, como algunos de ustedes ya deben haber escuchado por ahí. Me encuentro muy bien acompañada aquí en la cabina porque me acompaña en la conducción el doctor Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás el día de hoy? Calurosísimo, amiga Isa. Qué bueno, mira, sí, es que buenísimo. se siente bastante aquí en la cabina, ¿eh? Sí, muchísimo. Aquí en la cabina también nos están diciendo que tienen un calor impresionante, Richard y Javier, muchísimo. Pues me da muchísimo gusto que Manuel me esté acompañando aquí y también tenemos una gran invitada. Estoy, la verdad, muy contenta de tenerla aquí y se las voy a presentar. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Consuelo Herrera Martínez, quien es egresada de la licenciatura en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y además tiene gran experiencia en consulta psicoterapeuta en el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar por la UAP, consulta psicoterapéutica con atención especializada en adultos, impartición de decenas de cursos y talleres vivenciales en desarrollo humano como ABC de la inteligencia emocional, aprendiendo a amar, inteligentemente amoroso, resiliencia, que vamos a tocar, entre muchos otros. Consuelo Navini, bienvenida a tu programa La Nota del Cuervo, encantados de tenerte aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, yo creo que mejor momento no podríamos tener justo por las circunstancias que estamos atravesando a nivel mundial y que ha tenido seguro un gran impacto en todas las familias y en todas las edades. Sí, por supuesto, doctor. Sí, es justamente por ello que elegimos este tema de resiliencia. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un público. Vamos a dirigirnos especialmente a nuestros chicos de secundaria. Saludos, chicos, por ahí que nos están viendo. Tercero A, tercero B de secundaria, tercero de bachillerato. Y yo creo que a todos este tema de la resiliencia, pues podemos aprender muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a estar como muy atentos a lo que la psicóloga Nadini nos tenga que decir. Pues, ¿qué les parece si empezamos con la primera pregunta? Porque todos yo creo que nos preguntaremos, ¿qué es la resiliencia, no? Nos acompaña el ¿sí? Día de hoy. Adelante. Siempre pasa en vivo, no se preocupen. Asuntos técnicos. Claro, mira, la resiliencia en realidad como tal no es un concepto de psicología. Últimamente, ya los últimos años, las últimas décadas, se ha empleado más como un término de capacidad humana, pero en realidad es un término de física que tiene que ver con la capacidad de regresar a su estado natural, ¿no? Pasar por un proceso y regresar a su estado natural. Por ejemplo, un plástico, ¿no? Puede ser resiliente y pasar de un proceso y regresar a su mismo estado. Claro. Como tal, el concepto de resiliencia ya aplicado a como ahorita lo estamos comprendiendo tiene que ver con el doctor Boris Cyrulnik. Él de hecho es psiquiatra, neurocientífico, y él vivió una experiencia muy fuerte en un campo de concentración, logró escapar, y entonces en sus escritos, tiene muchísimos libros, hasta la fecha sigue vivo, gracias a Dios ese señor, comparte mucho sobre su experiencia y él utiliza por primera vez como este concepto ya aterrizado a como nosotros lo comprendemos, que es esta capacidad de sobreponernos a las circunstancias, de pasar por un evento, por una crisis, por un trauma y regresar como a nuestro estado de bienestar. O sea, sería como pasar como una etapa de duelo y superarse. Sí, como de crisis y regresar, o sea, como volver a reponernos de esa crisis y volver a estar bien. Ok, puede ser cualquier hecho que hayamos pasado, un hecho doloroso. Por ejemplo, para nuestros chicos que nos están escuchando, en la mañana justamente me decían, maestra, y el hecho tiene que ser, por ejemplo, algo muy mínimo con algo muy grande. Ejemplo, fallar un penal, me decía un niño, fallar un penal en un partido que es muy significativo, por supuesto, les dije yo, o sea, porque te tienes que sobreponer a ese hecho de que fallaste un penal, pero pues vas a seguir adelante. ¿O me equivoco? No, sí, o sea, en realidad esta posibilidad de ser resiliente se refiere
a atravesar un evento que nos implica un movimiento interno, ¿no? A veces, obviamente desde la dimensión que cada quien lo está vivenciando, pues un niño que no tiene temas, por ejemplo, de un divorcio de sus papás, o que su tema a lo mejor no es académico, una situación como perder en un juego de videojuego puede ser un evento fuerte para él. Y es que obviamente no podemos poner el mismo estándar a cada persona cuando el contexto es absolutamente diferente. Entonces, claro, podemos homogeneizar algunos elementos, como decir que una pérdida de un familiar, pues mayoritariamente produce un efecto colateral en las personas que lo vivencian. Pero no todo el mundo por perder un videojuego, pues tiene la misma sensación. Hay cosas que sí podemos tener un poco de parámetro y hay otras en las que no. Pero sí depende mucho del contexto. O sea, ser resiliente y no serlo sí tiene que ver con elementos sociales, ¿no? Tiene que ver con un poco de lo que el contexto social nos está compartiendo. Claro. Nos preguntamos, hace rato me decían, ¿cómo se genera la resiliencia? ¿Cómo generamos la resiliencia? Mira, desde la parte biológica, este neuropsiquiatra explica que todo el tiempo estamos recibiendo información, incluso desde el útero, ¿no? Desde que somos todavía estamos en formación, estamos recibiendo improntas biológicas por parte de la mamá. Entonces, si la mamá está viviendo en un contexto de precariedad, de desesperación, o sea, muchas situaciones, el bebé, o sea, ya está comprobado ahora. Imagínate el nivel de avance de la ciencia y de la tecnología, que pueden fotografiar imágenes del cerebro del bebé para saber que puede haber un daño o no en el bebé desde el embarazo. Entonces, recibimos información por parte del medio y biológicamente también la recibimos porque todavía somos parte de... ¿Habría una predisposición entonces? Sí, pero a la vez no, porque al final somos seres sociables por naturaleza y este contexto social nos aporta más incluso que lo mismo biológico, ¿no? Como hoy por ejemplo, voy a desviarme un poquito del tema, pero por ejemplo, antes se pensaba que la genética nos determinaba ciertos elementos y ya no había para dónde hacerle, ¿no? Tienes predisposición genética a la diabetes, al cáncer, a la esquizofrenia, etc. Claro. Y ya no teníamos más elementos que vivir esa predisposición y casi rendirnos. Hoy la epigenética, que es la parte que se encarga de estudiar esta parte, ¿no? Ya desde un contexto actualizado, se ha dado cuenta que no solamente depende de la genética y de la parte biológica, sino del cómo vivimos la vida desde este contexto, ¿no? Y desde este contexto podemos cambiar nuestra información biológica, nuestra información genética, y además no solamente para nuestra propia persona, sino para nuestras generaciones abajo. Qué interesante, de verdad, Nadini, esto que nos estás diciendo. Y fíjate que los alumnos están bien participativos, me llama muchísimo la atención. Tenemos a un docente que nos está haciendo una pregunta y a un alumno. El docente Ramón Huitzil nos dice, en los adolescentes y jóvenes, ¿qué pasa cuando los padres enseñan a ser resilientes o los enseñan a ser resilientes? ¿Qué pasa? O sea, o cuando no los enseñan, no entendí bien la pregunta. Dice, en los adolescentes y jóvenes, ¿qué pasa cuando los padres enseñan a ser resilientes? Así, más bien es cuando no los enseñan a ser. Sí, ahí le faltó el no al maestro. Bueno, porque cuando los enseñan a ser resilientes, pues qué buena noticia, ¿no? O sea, estamos hablando de que tienen esta capacidad de resistir, no solamente de resistir, que fíjate, Boris hace una distinción en esto. Aguantar un evento traumático habla de resistencia, ¿no? Entonces, resistir no es lo mismo que ser resiliente. Nosotros podemos tener la capacidad de decir, es que el esposo me está golpeando y vivo en una vida, o sea, muy, muy triste o trágica. Y bueno, aguanto. Eso no es ser resiliente, eso es ser resistente. Ok, ojo, perdón, doctor. No, sí. Ojo, queridos alumnos, porque nos está diciendo aquí la psicoterapeuta que no es lo mismo ser resistente que resiliente. Porque una cosa, como lo está diciendo muy bien explicado, justamente me decían, ¿y qué hago si aguanto todos los achaques y golpes que me da la vida? Y, o sea, no. O sea, está aquí justamente haciendo esta diferencia. Como menciona la psicóloga, yo creo que es muy importante no evadir
nuestras emociones, pero en este punto, ¿cómo alcanzar el control de las emociones? Porque es muy fácil decir, bueno, pues es que tienes que moderar tus emociones, no quitarlas, no omitirlas, porque sí les he comentado a los chicos, a veces hay que llorar, y hay que llorar si es necesario, no tenemos por qué aguantarnos, es algo natural. Si a veces tenemos momentos de alegría, hay que disfrutarlos, pero no hay que dejar que nos domine este torbellino de emociones por salud mental. Pero ¿cómo podríamos obtener este control, esta media de decir, bueno, llevo yo las riendas de mis emociones? Ok, bueno, fíjate, nada más dame un segundito, Emma, te cierro esa pregunta de qué pasa cuando no eres resiliente. Sí. Entonces decía, ser resistente no es lo mismo que ser resiliente, ¿no? Aguantar significa ser resistente y ser resiliente es tener la capacidad de trascender una circunstancia y regresar a nuestro estado de bienestar. Claro. Bueno, a nuestro estado normal, por así decirlo. Obviamente se presupone que hay un bienestar, pero no necesariamente. Entonces, cuando no somos resilientes, a mí me gusta decir que la vida es la mejor maestra porque nos da un montón de oportunidades, y si no lo aprendemos a la primera, lo aprendemos en la segunda, en la tercera, en la quinta vuelta, pero generalmente la vida nos va dando esta posibilidad de darnos un espacio de aprendizaje, y estemos listos al inicio o a la mitad o más adelante, la vida nos da esta posibilidad. Entonces, cuando no somos resilientes, lo único que va a pasar es que vamos enfrentando a la vida con mucha frustración, con angustia, con desesperación, con sí, justamente hace un ratito, perdón, ahorita para que le conteste la pregunta al doctor Emanuel, hablábamos de la frustración en clase. ¿Qué pasa cuando no sabemos manejar las adversidades de cualquier tipo, ¿no? Y caemos en la frustración. Yo les hacía esa pregunta a mis alumnos y justamente me decían, pues obviamente tenemos pensamientos negativos, todo lo vemos color negro. Sí, se te derrumba el mundo. Se te derrumba el mundo, ¿no? O sea, totalmente. Claro, y creo que tiene mucho que ver los dos comentarios o las dos preguntas. Preguntaba el doctor Emma que, pues, ¿qué pasa como para canalizar estas emociones? Mira, el término correcto es gestionar emociones. Y la gestión correcta de las emociones tiene que ver, primero, para que nosotros podamos gestionar de manera adecuada las emociones, primero tenemos que reconocerlas. Y no sabemos, la verdad es que, por ejemplo, hay un estudio mundial donde se saca que la media de lo que conocemos de nuestras emociones, es más, podríamos ahorita hacer un ejercicio y decirle a los chicos, anótame de ahorita de la mañana a esta hora del día, qué emociones, cuántas emociones has sentido. Ok, mira. Y la media mundial dice que no sabemos reconocer más de 15, ¿no? Que 15 ya es el máximo, de 5 a 15 es la media mundial. Y evidentemente no hay 15 emociones, ¿no? Tenemos un bagaje, claro, hay 5 emociones primarias, pero bueno, tenemos un bagaje amplísimo de emociones. Entonces, para que podamos generar una gestión correcta de emociones, primero tenemos que identificarlas. Tenemos, bueno, una pregunta a propósito de un chico, y nos dice, ¿cómo se puede ser resiliente al tener 2 pérdidas seguidas? ¿Qué puedes hacer? Ay, sí, o sea, eso es súper... Híjoles. Saludos a mis niños de tercero A de secundaria. Sí. Y este es un chico de ahí. Exactamente. Sí, claro. Bueno, mira, lo primero es esto. Una vez que podemos identificar las emociones, el siguiente paso después de la identificación es la aceptación de las emociones. Porque generalmente, y como tenemos un estigma muy fuerte con las emociones, queremos solo vivenciar un lado de la historia, queremos solamente vivir las emociones de alegría, de esperanza, o sea, toda esa gama muy bonita, pero lo cierto es que la vida es una totalidad. No podemos vivir uno sin el otro y es parte de la vida. Claro. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de aceptación, cuando nosotros podemos entrar sin el juicio, que es un elemento súper bonito para trabajar, pero confrontativo, porque la vida nos va enseñando el contexto social, la familia, esto está bien o está mal, y necesitamos categorizar sí o sí, rápido, esto es bueno o es malo. O la vida, un mundo de una secuencia de lecciones. A propósito de ello, yo creo que los chicos muchas veces se ven enfrentados a los altos estándares que pueden imponerles sus familiares. Y esto se suma a las presiones. Y digo, si nosotros como adultos llega el tiempo en que nos sentimos agobiados, híjoles, no me quiero imaginar con un adolescente que está
se está desbordando en incertidumbres, y a eso se le suman los estándares que se le puede dar la sociedad o la misma familia. ¿Qué le puede decir a estos chicos en una situación adversa como la que tenemos? Porque, digo, a veces como adultos les decimos, esto va a pasar, no va a ser para siempre. Pero a veces hasta ni nosotros nos la creemos, sinceramente, porque decimos, bueno, ¿y cuándo va a pasar? Uh-huh. ¿Cómo le decimos entonces a los chicos que recuperen esa seguridad, que no se angustien? Bueno, o al menos que la angustia no sea su pan de todos los días. Sí, mira, doctor, justamente en esta parte de reconocer las emociones, aceptar las emociones sin juicio, podemos entrar a la vida desde un espacio más neutro, no tan cargado de predisposición, sí, como decía, del bien o el mal. O sea, está bien tener juicios morales sobre algunos elementos, y muchos de ellos, gracias a las leyes, ya no tenemos que decidir si está bien o está mal, ¿no? Ya están dadas, estandarizadas. Pero en aspectos morales, a veces es bueno cuestionarnos si esto que me han dicho que es constantemente bueno, para mí lo es. Siempre y cuando no haga daño a ningún otro ser humano o a otro ser vivo, podemos hablar de cuestionarnos, estar en esta constante que nos permite ser reflexivos y ver si esto que la sociedad, el contexto me dice que funciona, tal vez para mí no, tal vez para mi familia es súper importante tener buenas calificaciones, y para mí es importante mi vida social o el aprendizaje, más allá del número, ¿no? De lo que me representa la calificación. La congruencia tendría que ser entonces consigo mismos, ¿no? O sea, ellos mismos se pondrían sus límites. Mira, dice hay un psicoanalista argentino que se llama José Luis París, que me gusta muchísimo. Dice este doctor, en un estándar de vida, en un ¿cómo se dice? Promedio de vida, uh-huh. Hoy estamos viviendo de 70 a 80 años, ¿no? Ya la media ha aumentado. La expectativa. Y dice, la 10ª parte, es decir, hasta los 7 años, construimos una cárcel. Claro, sí. Y el resto del tiempo pasamos buscando la forma de salir de ella, ¿no? Encontrando la llave de salir. Tenemos el resto de el 90% del tiempo restante, pensando que vivimos en una media, para salir de la cárcel. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar desde la terapia siempre el regresar a casa, ¿no? Y regresar a casa significa, hay un espacio donde nosotros somos absolutamente impolutos, limpios, que venimos conectados a la divinidad, como imagínense un cunero de todas las nacionalidades, con muchos bebés, y entonces decimos, sácate al más valioso. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Claro. Todos, ¿no? Entonces, así hubiera de todas las nacionalidades, un árabe, un italiano, un inglés, todos son igual de valiosos. Claro. Y eso lo perdemos de vista en el camino. Pensamos que lo que nos hace valiosos, porque llegamos a este espacio con una valía absolutamente digna, que no necesitamos hacer algo para reforzar esa valía. Pero en el camino lo olvidamos y pensamos que lo que nos hace valiosos es lo que, bueno, en este contexto, ¿no? Lo que tenemos, los lo que méritos representamos, académicos, exactamente, cuántos amigos tengo, cuántos lugares conozco. Exacto, y obviamente eso habla de nuestra experiencia de vida, pero no necesariamente es quiénes somos. Entonces es regresar a este espacio donde somos valiosos por nacimiento, y a veces el contexto no nos da este soporte, ¿no? No eres valioso a menos que tengas 10, a menos que ayudes en la casa, a menos que tal cosa, ¿no? Claro. Y entonces obviamente pues vamos perdiendo ese contacto con la divinidad para encontrarnos con un contexto social, que finalmente lo que diría José Luis París es esta cárcel, ¿no? Para volver a después, el trabajo, por ejemplo, yo que trabajo con adultos, mi trabajo más fuerte es de verdad que desaprendan todo lo que aprendieron en el camino, así de, no, es que yo estoy, ¿estás seguro? ¿Qué tal que no? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué tal que no? Y entonces ahí es donde... No, pues le puede tirar abajo lo que creía algo seguro, sólido, y de repente... Pero que tal vez no, ¿no? Y que si hoy por hoy no es funcional, no te funciona, no solamente a nivel supervivencia, sino a nivel plenitud de vida. Porque vamos encontrando gente que vive, ¿no? Que va viviendo la vida, pero que no está viviendo feliz. Eso es súper importante. Lo hablábamos también, Consuelo, decíamos hace rato en clases, ¿qué estilo de vida justamente estoy llevando? ¿Me siento feliz realmente?
hay chicos que decían, pues es que, maestra, ¿se puede ser feliz ahorita con la pandemia? Y justamente me están haciendo preguntas. Tenemos varias preguntas. Sí. Me da muchísimo gusto. Gracias, chicos, por esa interacción. Y de verdad voy a leer. Va a tratar de contestar la psicóloga las más que se pueda. Tenemos preguntas muy interesantes. Nos preguntan los chicos, ¿qué debo hacer para ser resiliente en este tiempo de pandemia? Y de la pandemia, Consuelo, se repite muchísimo. ¿Qué debo hacer para ser más resiliente en esta pandemia? Otro chico me dice, ¿cómo ser resiliente por la pérdida de alguien? De la pérdida de alguien, y ahorita voy a dejar espacio para contestar también otra pregunta de un chico que nos pone realmente la problemática que fue. El dedo en la llaga. Ajá. Y es que yo creo que cual más ha perdido un amigo, un familiar, un vecino, un conocido, y la muerte está así cerquita. Entonces, ¿cómo se puede ser primero resiliente en esta pandemia? Ok, parte de ser resiliente implica vivir en la congruencia de una vida sana. Entonces, para poder ser resiliente en esta pandemia, primero hay que entrar sin expectativa, como de fantasía. No se trata de ir caminando sobre algodón y que el mundo está atrás explotando. Se trata de saber que esto que está ocurriendo es parte de la vida misma. Parte de la vida, ok. Y normalmente la vida siempre nos da oportunidad para demostrarnos que la vida no es una certeza. Vamos queriendo poner nuestro reloj, la alarma la pongo todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. ¿Y qué tal que no llegas al viernes? Yo creo que a veces damos por hecho muchas cosas, quizás por el transcurso de la cotidianidad, y a veces se nos olvida que estamos en una zona sísmica, por ejemplo. Digo, tocamos madera, ojalá tarde cientos de años en hacer una explosión titánica el Popocatépetl y nos destruya la ciudad de Puebla. Pero estamos en una zona sísmica, y en otros lugares no serán zonas sísmicas, pero puede ocurrir que llegue un huracán y destruya, claro, un y incendio, una inundación. Es regresar al concepto de que la vida misma no es una certeza. Lo que sí tenemos es el día, el instante. Entonces, cuando nosotros dejamos de generar expectativas sobre algo que no está ocurriendo, empezamos a vivir en lo que sí está ocurriendo. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo sí ser resiliente en este momento? Muchos de los elementos que nos aportan resiliencia es el contexto, la comunidad. Si por alguna razón, porque yo sé que a veces no siempre la comunidad nos apoya, a veces mi familia no me da el elemento o el contexto que yo requiero para crecer, entonces me genero una comunidad. Es decir, a lo mejor en Facebook, bueno, ahorita que tenemos este espacio cibernético en el que nos podemos conectar, sí, bueno, hay grupos donde sí puedo entonces decir, oye, yo tengo esto, o mi grupo de amigos. Si bien la pandemia nos ha aislado en un sentido físico, también nos ha ampliado campos, ¿no? Hoy podemos llegar a muchas personas gracias a programas como los de ustedes. Entonces, generar un contexto. Es muy importante no aislarse. La resiliencia tiene mucho que ver con un contexto sostenido, con una cultura sostenida. Si yo me aíslo, tengo menos posibilidades de ser resiliente, porque entonces lo que pasa es que empiezo a fantasear, a rumiar, a generar todo un ciclo hacerse vicioso. Castillos en el aire de algo que no existe. Sí, y además a generar un desgaste más como más profundo, que no necesariamente es el crecimiento, sino a generar un desgaste como esto de la rumiación. En cambio, cuando yo genero una comunidad, y sobre todo si me genero una comunidad que es positiva, ¿no? O sea, no me voy con la tía que todo el tiempo tiene millones de achaques, ¿no? Así como de a escucharla. Hipocondríaca. Hijo, no, porque entonces ya salgo hasta yo enferma, así de tal vez yo también tenga la presión alta, ¿no? Y así, obviamente se contagia, ¿verdad? La actitud. Sí, por supuesto. O sea, hay personas que jalan energía y hay personas que suman. Entonces, también parte del elemento es buscar una comunidad que nos dé un soporte. Y es súper importante generar actividades ahorita mismo en pandemia, aunque sé que muchos lugares y cosas están cerradas, pero aún así generarnos un espacio de conectar con algo que nos guste muchísimo. Si me gusta dibujar, si me gusta pintar, aprender un instrumento. Ahora que tenemos esto de las redes, pues tenemos un mundo, una escuela abierta de todo. Claro. O sea, este tiempo es una oportunidad para hacer otras cosas, aventurarse. Chicos, de nuevo la invitación, sigan haciendo sus preguntas. Le quiero mandar un saludo muy especial a Pablo Cisneros.
que bien puntual, desde que inició el programa. Aquí lo tenemos. Saludos, aquí Pablo, y viendo. saludos a todos. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Tengo una pregunta y sí me gustaría de un chico de secundaria que nos dice, psicóloga, ¿cómo ser resiliente ante un problema importante y los estándares? Un ejemplo que es mío. Tuve un problema con uno de mis familiares muy fuerte y dejamos de hablarnos. Y mientras tenía ese problema, tenía la presión de tener buenas calificaciones, más mis 2 pérdidas. O sea, tenía todavía que no se hablaba con el familiar, perdió a 2 de sus seres queridos. ¿Y cómo se la presión de la académica. Tienes que sacar buenas calificaciones, permíteme tantito, pero estoy pasando una pérdida, no me hablo aquí con alguien. Obviamente los chicos de repente sienten como mucha presión, y yo entiendo, más el encierro y cosas que se les sobre todo los chicos que están ya en la última etapa, chicos de secundaria que están a punto de irse al bachiller y que no conocieron las clases presenciales durante más de un año, o chicos de nivel preparatoria, que llevan a la uni. Y cambia muchos de sus anhelos. Por ejemplo, hay chicos que estaban pensando seguramente hace 2 años en cómo iba a ser su graduación, cómo iba a ser ese momento, se lo estaban imaginando, y llega algo inesperado que se prolongó, y es muy probable que se siga prolongando todavía. Entonces dice, ¿cómo puede ser resiliente? ¿Qué le contestamos a este alumno? Okay. Lo primero es reconocer que no podemos, abarcar tantos aspectos, y lo más importante es priorizar. Priorizar. Y desde el ojo, aspecto, chicos, desde la prioridad, ahora, ¿qué es lo más importante? Reconocer que, por ejemplo, estoy atravesando un duelo, y cuando vivimos un duelo, la vida tiene una pausa forzosa. O sea, no es como de si quiero o no quiero, ¿no? La vida nos sacude y nos pone en una pausa, en un momento de periodo, o en un periodo de pausa en el que te dice, a ver, espera, puedes vivir este duelo como muy intenso o puedes irlo dosificando. Eso ya depende de nuestra capacidad de permitirnos vivenciar. Pero una vez que el duelo pasa, porque no es eterno, podemos empezar a recuperar espacios de nuestra vida. O hay que priorizar, o sea, no puedo querer ahorita vivir mi duelo con intensidad, con claridad, y a la par tener las mejores calificaciones. Claro. Y recuperar la amistad. Exacto, regresar por prioridades. Es más fácil empezar a atender los elementos más importantes. O sea, como de manera escalonada, ¿no? Primero yo creo aquí que lo más fuerte, salvo su mejor opinión, sería aquí el duelo. E incluso salvo la mejor opinión del chico, ¿no? Que de todo lo que sientes ahora, ¿qué es lo que crees que ahorita, en este momento, requiere más de tu atención? ¿No? Y una vez que identificamos... Pero, perdón que interrumpa, eso que cree él es en razón de lo que le causa más conmoción. Claro. Ah, ok. Sí, claro, es muy fácil, ¿sabes? Con los chicos es mucho más fácil, igual que con los niños, porque son instintivos, o sea, no tienen que racionalizar. Bueno, pues es que lo lógico sería esto, y entonces ya entrarán un montón de mecanismos de defensa, racionalizaciones y demás. En cambio, con los niños, y todavía un poco con los adolescentes que viven todavía en esta transición, es instintivo, ¿sabes? O sea, esto de todo, ¿qué es lo que más te urge ahorita? Pues llorar. Bueno, ok. Llora. Desahógate, permítete sentir, date esa oportunidad. Fíjate que una de las preguntas que más trabajo en el consultorio y que más les acerco como un recurso es que te hagas constantemente la pregunta a ti mismo, no lo que crees que el mundo cree que necesitas. ¿Qué necesitas? O sea, tú pregúntate en tercera persona tu nombre, Pablo, no sé qué nombre me dijeran. Pablo, pregúntate a ti mismo frente al espejo, Pablo, ¿qué necesitas? ¿No? Y entonces, pues llorar, pues dormir un poquito, pues hablar con esta persona que me está angustiando este tema, decirle que no fue mi intención, o que no me gusta que estemos así, qué sé yo, pero desde tu auténtica necesidad, desde tu auténtica conexión, empezar a proveerte estos elementos desde tu acercamiento personal. Una chica nos la devolvió, porque hemos estado hablando de casos de nuestros alumnos y aquí del público, que a partir de sus experiencias le están haciendo preguntas aquí a la psicóloga. Pero una chica, Alejandra Flores, nos lanza aquí una propuesta, un reto. ¿Alguno de ustedes ha tenido una situación
donde haya puesto en práctica la resiliencia? Miss, Por psicólogo. supuesto, o sea... ¿Qué le pueden compartir a los chicos? A ver. Yo, bueno, ya les compartía a ellos que justamente, bueno, se les decía, una muy fácil fue que cuando quise entrar a una universidad allá en Veracruz, Sí. hice mi examen y no quedé en la universidad. Para mí fue porque yo siempre he sido como de las alumnas, no te voy a decir que de puro 10, pero sí he sido de 9 y de 8. Soy una alumna que no necesito como estudiar tanto para sacar buenas calificaciones, y me confié y no quedé en la carrera. ¿Sabes cómo me sentí? Me sentí lo peor, porque dije, No soy lo que creía que era. no quedaste. O sea, el golpe tan fuerte que sentí. Pero dije, bueno, yo voy a intentar y voy a hacer un examen. Intenté hacer mi examen en la UAB y fui la número 4 del examen. Wow. Justamente cuando lo hago después. Entonces, y ya después decidí no estudiar la carrera en la UAB. O sea, pero ya fue. Pero se dio el lujo de... me di el lujo, o sea, pero primero no quedo. O sea, fíjense bien. Sí. O sea, hice un examen y yo siempre se los cuento. ¿Saben lo que a mí me dolió? Porque de repente fue, haces el examen, sí, voy a quedar, ¿no? Cuando, espérate, no estás en los seleccionados para... Digo, qué golpe tan fuerte sentí, y a poca gente realmente se lo cuento, pero sí fue muy duro para mí, ¿no? Por eso les digo, puede ser desde que hice un examen, no pasa nada, chicos, les digo, prepárense el siguiente año, hagan su examen y van a quedar, dije, ese lugar tiene que ser mío. Y justamente ahora me dedico a preparar chicos para Con que acción. Sí, exacto, Miss. me dedico a preparar chicos para que entren Con a la acción. universidad. Soy maestra de razonamiento verbal y preparo a los chicos para que queden, bueno, en razonamiento lingüístico para que queden. Entonces, ahí yo sí puedo poner un ejemplo de resiliencia, porque no me, como que no me vine para abajo por y eso. no se quedó enfrascada. No me quedé enfrascada, dije, pues voy a ir por otra, por la revancha, y ¿por qué no? Voy a quedar, y mira, el lugar 4 del examen. Dije, ay, Dios mío, ¿no? Qué vueltas a la vida. Eso será uno. Wow, qué bonito. Y aparte la vuelta que le diste, Ya. o sea, no solamente de volver a intentarlo, sino también de poner ahora tu experiencia al servicio. Y entonces eso habla muy bonito de tu capacidad de incorporarte a la vida. Claro, y ya después, en un examen que tuvimos de enlace en otra escuela donde estuve, mis alumnos fueron el segundo lugar del estado en comunicación. Entonces, orgullosamente lo digo, dije, ay, Dios mío, qué vueltas. Después, no cabe duda, y siempre lo he dicho, que esta vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo, y estuve bien abajo, y cuando salen los resultados dije, estoy preparando ahora gente. Y salen los resultados, y segundo lugar en comunicación, solamente por abajo de una escuela por ahí. Eso fue en el 2013, sí digo orgullosamente el año. Una escuela por ahí donde estuve trabajando, pero la verdad, ese fue uno de los ejemplos que sí puedo decir. Les decía a los chicos, ojo, porque vienen ahorita tercero de bachillerato, va a hacer su examen para ingresar. Les digo, echen de todas las ganas, luchen por lo que quieren, y si no es primero ellos van a quedar, ¿no? Pero si no es el siguiente, es el claro, siguiente, sí. Y es prepararte, y estudien mientras inglés, y prepárense, porque los idiomas les van a servir, ¿no? Justamente para nuestros chicos, con mucho cariño. Siempre viendo el lado bueno de las cosas, ¿no? Digo, en medio de eso que parece una catástrofe, sacar algo bueno. Yo les comentaba a los chicos en la mañana que alcanzar la resiliencia no se hace en un estado de contemplación, que estemos ahí autocompadeciéndonos, ay, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? Pero nos quedamos ahí. Y yo les decía, pues empecemos por lo más básico. Si lo que me está causando ruido son las benditas actividades, hombre, yo me siento 10 minutos, hago la actividad, se la mando al profesor y hasta me quedo tranquilo, porque no les va a saber nada. Si están viendo su tele, su programa, leyendo un libro, todo el tiempo les está dando vueltas, y yo creo que con organización y acción, como mencionaba Miss Sisa. Bueno, ya me pasó esto, sí, esa es mi realidad. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora voy a hacer algo, ¿no? Pues gracias, Miss. Fíjese que ha sido una gran revelación, ¿eh? Sí. Pues sí, pero me pasó, y al final de cuentas los cuento. Tía, hay una pregunta muy interesante que, doctor, ya nos agarraron. Ándele. La hace, y se hace muy buena, la hace Pablo Cisneros. Dice, ustedes como profesores, Jesús, ¿cómo influirían en la resiliencia con sus niños
sin dejar de abarcar la presión hacia los alumnos por el estudio. Ojo. Y después dice, me refiero a cómo lo comenta el doctor. Nadie sabe lo que vive cada uno en su casa. Sí. Pues yo te puedo, ahorita salvo la mejor opinión acá del doctor y la psicóloga, por supuesto, yo te puedo decir que uno, y se los digo también a los papás que nos están escuchando, porque también invitaba a los papás, que nosotros como maestros tenemos ahorita uno de los mayores retos, el reto de nuestra vida, porque no tenemos a los alumnos de manera presencial, los tenemos tras una pantalla, y luego el hecho de dar clase, si es luego a veces difícil, imagínate luego en una pantalla, entonces tenemos que estar realmente todo el tiempo atendiendo a nuestros alumnos, y ahora encima con la pandemia, estas emociones que se manejan, yo le podría decir a Pablo que uno primero es que el maestro genere confianza con los alumnos. El maestro tiene que generar confianza con los alumnos, y así se los digo al papá, a los papás también. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos se puedan acercar con nosotros. Nosotros también fungimos como tutores en algún momento, y esta tutoría, obviamente el alumno se tiene que acercar a decir, profesor, me pasa esto. ¿Me puedo acercar? ¿Cómo lo podemos hacer en nuestras clases? Y saber que no va a ser juzgado. Por supuesto. O sea, porque nosotros tenemos un reto grandísimo en nuestras manos. Ya saben los chicos que siempre un mensaje por WhatsApp ahí privado, maestra, adelante, estoy abierta con mis padres de familia, con mis alumnos, para que se acerquen, nosotros que estamos en la docencia, y en lo que nosotros podamos ayudarles, chicos, siempre estamos para servirles. Y creo, no es por hacer alarde, pero creo que hemos dado un esfuerzo para mostrarles esta cercanía. Nuestra vocación creo que va más allá de incluso de las horas laborables. A mí me han mandado mensajes a las 11:30 de la noche, profesor, se murió mi gato, ¿qué hago? Y me rompe el corazón, porque además mi comentario debe ser lo más certero. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómprese otro? No, ¿verdad? No. Y pues cuando hacen eso agradecemos bastante ese gesto. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted, Miss. Hay que generar confianza en los chicos, y también, con lo que mencionaba, ser congruentes. Predicar con el ejemplo. Yo no les puedo decir a los chicos, sean responsables si llego y me saco de la manga cualquier cosa, porque no sé ni qué toma tocaba. O pedir puntualidad cuando el maestro es el primero que se conecta 10 minutos tarde a clase. Comiendo ahí algo. Pues no, o sea, el maestro tiene que predicar, yo creo que siempre con el ejemplo, y que los alumnos vean que al final de cuentas pues tienen un modelo ahí en el grupo, porque como eso nos toman, pero siempre muchachos, que tenemos como la mano extendida para escucharlos cuando ustedes quieran, y también a los papás. Adelante. No, y qué bonito, la verdad es que pues qué bonito estar con personas que tienen ese nivel de compromiso y de vocación, porque yo les puedo decir que excepcionalmente he atendido a algún joven muy joven, y de pronto las historias que me cuentan de sus maestros son de escalofríos, ¿no? O sea, de evidenciarlos frente a la clase. Entonces, hay una gama de maestros. Qué padre estar con maestros tan profesionales, tan cálidos, tan humanos como ustedes. Eso sería también nos llegamos a equivocar, digo. No, por supuesto. Pero hacemos nuestro mayor esfuerzo. En la gama de humanidad, claro. Pero yo me pongo a pensar, perdón que le interrumpa, Miss. Digo, bueno, exijo a los chicos, a ver, Emanuel, y si te regresas unos 25 años atrás, ponte en sus zapatos, o sea, tienes toda una carga de responsabilidades en casa, el papá que está viendo ahí si de verdad estás poniendo atención, no sé ni qué voy a estudiar. No todas las materias se nos dan, porque digo, no todos van a ser los físicos matemáticos, ni los grandes QFBs, ni o historiadores, que me gustaría, pero no, hay de todo, y eso es lo bonito de la vida. Y quisiera hacer una pregunta de este chico José Analco, dice, a ver, ¿cómo ser resiliente ante situaciones en las cuales llegamos a sentirnos sin ganas de arreglarlo, o definitivamente nos rendimos ante esa situación y nos encerramos en esa idea? De que ya no está fuerte, luchar, ¿no? O sea, decir, ya, no tengo salida. Okay. ¿Cómo los alcanzamos? Fíjate que es una pregunta como muy filosófica, porque habría que distinguir entre la rendición como soltar y la rendición de perder, ¿no? Entonces, Eckhart Tolle tiene una frase que me gusta mucho, que dice que el sufrimiento es necesario para darnos cuenta que no es necesario.
Es decir, a veces tenemos que atravesar ciertos elementos de vida, ciertas situaciones de vida, para darnos cuenta cómo queremos vivir. Y entonces, parte de la vida, que también lo dice mi maestro Osho, la tristeza nos da profundidad, la alegría nos da visión, nos da horizonte, pero la tristeza nos da profundidad. Entonces, a veces atravesar este tipo de circunstancias donde estamos completamente tristes, donde soltar permitirnos sentir. Esta tristeza no es permanente. Permitirnos dar el lujo de sentir esta emoción y vivenciar esta etapa, este duelo, también nos permite, lo bueno de tocar fondo es que ya no hay más abajo, hay que levantarse. Después de tocar fondo hay que levantarse. Pero hay una delgada línea, que esa es la parte delicada, cómo distinguir en dónde, hasta dónde termina, donde ya nosotros nos abandonamos y ya no ponemos una parte de nuestra voluntad. Entonces, la línea delgada es, a pesar de que el tiempo a lo mejor me diga que quiero estar aislado, espaciar o jugar un poco con esta posibilidad de mantenerme en comunidad, que era lo que decía hace un rato. O sea, no aislarme completamente, porque si yo me aíslo, claro, corro el riesgo de vivir una etapa con profundidad, pero también corro el riesgo de ciclarme en mi rumiación de pensamientos basura, de pensamientos como cargados de toxicidad, de juicio y demás. Y entonces cuando yo me doy el chance cuando por ejemplo, aunque estemos tristes, tenemos espacios en el que no todo el día estamos tristes. Claro, hay momentos en el que aprovecha ese momento. Son como momentos de privacidad. O sea, yo que en este momento estoy solo, quiero llorar. Date el permiso. Pero al rato estoy con mis amigos y esto es algo muy privado. Energía, esta flama de vida, por favor no la apagues. O sea, no es como de, ay, es que estoy en momento de llorar. Pues no, si sientes esta energía y en este momento quieres hablar con alguien, con una amiga, con tu familia, en ese momento tómalo. Y entonces poco a poco vamos haciendo que esta vivencia se vaya expandiendo y vayamos regresando a la vida natural. Entonces, hablar de resiliencia es esta posibilidad que con lo que iniciábamos de regresar a nuestro estado natural, de volver, o sea, de atravesar una crisis y regresar. Ojo, chicos, lo que está diciendo. Vamos a ir cerrando ya con las preguntas para que quede claro, sí, porque si no... Hay un chico que nos comparte una anécdota y dice, sí, yo lloré por 2 meses. O sea que fue su etapa de duelo. Está bien. Es muy válido. Hay una pregunta que me da mucha la atención. Dice, ¿cómo podemos ser resilientes cuando se nos quita el apoyo o se nos limita al no dejarnos decidir desde pequeños? Híjole. Qué fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte, que era lo que les decía, ¿no? El contexto nos aporta muchísimo, ¿no? La biología nos ayuda, la biología tiene una parte de influencia muy fuerte, pero mucho más fuerte es el contexto social. Lo que hay que recordar, por ejemplo, para los chicos, para estos jovencitos, es que no eternamente van a ser vulnerables. Va a haber un momento muy próximo, ¿no? Porque gracias a Dios la vida sigue en movimiento, en el que vas a poder hacer algo. No eres responsable de tus circunstancias, pero sí eres responsable de cómo reaccionas a ellas. Entonces, no en todos los momentos vas a tener la misma posibilidad, el mismo soporte, el mismo contexto, porque hay ciertas limitaciones, pero va a haber un momento en el que sí lo vas a tener. ¿Qué vas a hacer para cuando ese momento llegue? Y yo creo que va muy de la mano con la pregunta que tenemos acá, que justamente hablábamos de qué elementos pueden apoyar para ser resiliente. Y aquí ya viene, ¿qué elementos? Fíjense bien, chicos, lo que va a contestar la psicoterapeuta, ¿qué elementos nos pueden ayudar para ser una persona resiliente? Va de la mano también con la pregunta que hacía por ahí Eunice. Es que estoy viendo para que no se repitan y tratar de englobar porque nos come el tiempo, ¿no? Y así nos deje muchísimo más la psicoterapeuta. ¿Qué elementos Como les decía, permitirse el apoyo en comunidad, ¿no? La comunidad es básica, es social, cultura, relaciones humanas también nos apoyan muchísimo. O sea, todo lo que tenga que ver con este contexto, por eso les decía también, ubiquen relaciones humanas que les sumen, ¿no? No elijan estas relaciones tóxicas o la novia o el novio que te quiere controlar todo el día. Así, bueno, pues minimízalo, ¿no? O sea, si puedes hacerlo, minimiza ese tipo de relaciones. La segurización, Boris habla mucho de la segurización, que es como ¿a qué se refiere? Esta segurización se refiere a generar
él lo maneja un poco como apego, como este conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Yo ya sé, por ejemplo, que en mi casa, si mi mamá tiene cierta actitud es porque está de malas y yo prefiero mantenerme al margen. O sea, generar como un contexto familiar, no estar explorando tantas cosas que al final no tengo como un poco de pertenencia. Entonces, cuando yo genero esta segurización es porque tengo ciertos elementos familiares con los que me puedo manejar. Sobre todo ahora, cuando los chicos son tan jóvenes, ¿no? Que ahorita están en un punto en el que son vulnerables y no tienen, ya tienen el ansia de comerse la vida, pero tienen a los papás diciendo, no puedes salir, no es esto. Y bueno, mamá sabía la pandemia, ¿no? Porque yo lo digo, porque no sé qué. Entonces, entender que estos elementos que no siempre podemos elegir no son eternos, ¿no? Que no siempre vamos a tener este contexto familiar y que en algún momento cuando sí tengamos esta libertad, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo lo vamos a empezar a aplicar? Porque si no, luego salimos de esa jaula un poco, en la metáfora, pero seguimos ya con la puerta abierta, pero adentro. O sea, los apegos que no nos podemos totalmente un poco más permitirnos como las desprendernos. O sea, como decir, pues en mi familia todos tienen esta dinámica, pues yo también. Y no necesariamente puede ser así. El profesor Ramón otra forma. dice que nos comparte una experiencia que él les comenta a los chicos. Permítanse también fracasar, porque nos va a dejar una experiencia. En la resiliencia, entonces, es válido también darse estos fracasos, digo, no intencionales, pero aceptarlos. Pues no solo en la resiliencia, en la vida en general. Porque incluso yo trabajo mucho con el lenguaje. Hay que ocupar las palabras de forma tan pulcra que nos den un metamensaje a nosotros. El fracaso ya huele a perdedor, ¿no? A tristeza, como, ya fallé. Pero si no lo vemos necesariamente como ese fracaso, sino como la posibilidad de aprendizaje, y no necesariamente como el fracaso per se, sino el aprender. Lo que se permite entonces. Y que en este aprendizaje es válido equivocarse, porque además en la ciencia ni siquiera existen los errores. Los errores me dan la capacidad de saber cómo no hacerlo. Claro. Pero no es un error. Entonces, darnos esta posibilidad de vivir la vida con la naturalidad. Fíjate que mi maestro, Prem Dayal, tiene una frase que dice, puedes vivir la vida como si fuera una tarea por cumplir, o puedes ver la vida como una aventura por vivir. Entonces, ahí como que engloba mucho esta parte, ¿no? De la tarea es como, pues ya saqué 5. No, pues no. O sea, hoy no fue como yo lo esperaba, mañana me levanto y lo vuelvo a intentar. Claro. Tengo otra oportunidad. Hablábamos también de qué es la longanimidad y cómo se relaciona con la resiliencia, porque se ha escuchado mucho esta palabra de la longanimidad y está relacionada con la resiliencia. ¿Qué relación es la que hay entre ambas palabras? Porque los chicos también tenían esa duda. Ok, mira, la longanimidad tiene que ver, les decía que la resiliencia la agregó el psiquiatra, pero es una palabra que en sí viene de su origen de la física. Pero la longanimidad tiene más que ver, viene de longo, grande, largo, y ánima de alma. Sí. Entonces, un alma grande tiene que ver, o larga, tiene que ver con... En la física hablábamos de recuperar nuestro estado, pasar por un evento y regresar a nuestro estado. En la longanimidad, nosotros no solo regresamos a nuestro estado, sino que hablamos de la benignidad, de la compasión, de la empatía. Entonces, no solamente es atravesar una crisis y regresar a nuestro estado, sino atravesarlo de la mejor forma, desde la benignidad, desde ser compasivos, desde ser empáticos, desde atravesarlo con amor. Y eso ya tiene que ver más con una característica de humanidad, de psicología, de espíritu, de emoción. ¿Me explico? Entonces, ser longánime es incluso hasta más deseable que ser resiliente. Ok, y Consuelo, ¿qué recomendaciones darías a los padres de familia que nos escuchan para ayudar a sus hijos? O sea, esto va justamente para los papás. ¿Qué pueden hacer ellos para ayudar a sus hijos a ser resilientes? Ok, mira, más que para ser resilientes, yo les diría a los papás
que regresen a lo básico, que regresen al origen. ¿Qué es lo que quieren? Porque en el fondo, esta exigencia, este nivel de exigencia que saques 10, que no sé qué, que no estés tanto tiempo en el videojuego, tiene un origen, yo deseo algo para ti y deseo que te vaya mucho mejor en la vida, deseo que seas una persona próspera, te deseo en abundancia, te deseo en bienestar. Regresar a ese origen y darles la posibilidad de ir encaminándolos. Muchísima comunicación. Esto te estoy diciendo, no porque quiera poseerte, no porque quiera dominar tus pensamientos, sino porque desde mi experiencia creo que esto te puede aportar más. Entonces, es comunicar, permitir al chico la interiorización, no solamente porque yo lo digo. Es como yo soy tu mamá o tu papá, ya lo dije, y no hay negociación, no hay palabras. Claro, hay ciertas cosas que son no negociables porque hablamos de integridad, pero aún así las comunico. Esto no es negociable porque creo que si te doy el carro, a lo mejor ok, ya, esto no es negociable. O no es negociable que tomes alcohol porque yo creo que en esta situación te expones. Esto no es negociable. Pero tal vez sí es negociable el tiempo que pasas en las redes, el tiempo que ciertas cosas, si te lo ganaste. Entonces, comunicación, muchísima comunicación. Regresar al origen. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Y desde ese lugar, permitir ir acompañando a los chicos para eso. Como yo lo quisiera así, como lo quieres tú. Y entonces irles dando este jugueteo, porque luego los soltamos a la vida, salen a la vida y tienen que preguntarle al jefe, entonces sí está bien, entonces sí lo puedo hacer, entonces no, porque no tienen esa autonomía, porque no tienen esta seguridad, porque los papás no les han permitido jugar. Y este entrenamiento de la vida es justamente esta parte, regresar al origen. Yo les comparto algo muy, muy breve. Por ejemplo, tengo una paciente que hace un par de meses atropellaron a su hijo, ¿no? De 17 años. Chico extraordinario, de un joven modelo en todos los sentidos. Y y falleció tristemente, ¿no? Entonces, la parte que más me quedó con esta chica, con esta joven, con esta mujer, pues, es que en el día a día, en las consultas, hablábamos de lo mucho que olvidaba el trabajo, dejaba las cosas para estar con su hijo en esa calidad humana, que tanto que a veces ahora su familia se pregunta si estará normal porque está atravesando un duelo dentro de todo tranquila, pero tiene que ver con, va a vivir un duelo de por sí, sí o sí, pero está muy conectada a que en el día a día no perdió de vista lo importante para ella, y para ella era pasar tiempo de calidad con su hijo. Claro. O sea, no solamente era como lavaste los trastes, hiciste tal cosa. Ella dejaba por un momento, llegaba de su trabajo y olvidaba todo y se ponían a platicar, veían películas, hacían cosas. Y yo creo que parte de eso es como este recordatorio, recordar que lo que decíamos hace un rato, la vida no es una certeza. Tenemos este instante que es lo único cierto que tenemos, y dejar de presionar. Ralentizar es una palabra que ocupa también mucho el doctor Boris. Regresar a lo básico, regresar al juego, regresar a la comunicación, regresar a la vivencia en familia. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que al final con lo que nos vamos a quedar es con la familia. Ojo, papás, por favor. Regresamos a casa, entonces regresar a casa es no solamente regresar a este espacio físico, también es regresar a este espacio emocional, donde nos sentimos cómodos, porque familia no solo es las personas que forman mi contexto, familia es este espacio donde yo me siento a salvo. Claro, donde me siento acobijado. Yo les decía a los chicos, ya para ir también cerrando como una conclusión, se puede decir como de mi parte, ahorita escuchamos al doctor, de verdad que vamos a tomar, siempre está uno, yo lo tomo así, cómo ser resilientes también, chicos. Veamos todos los días lo que tenemos a nuestro alrededor. Fíjense que ahorita, gracias a Dios, yo les decía, estamos nosotros frente a un monitor tomando una clase. Tenemos la oportunidad que nuestros padres nos estén brindando una educación que mucha gente que ahorita ya no puede hacerlo. Exacto. Dios nos permitió abrir los ojos el día de hoy. Vemos, escuchamos, olemos. Tenemos ya sea a un familiar en casa, alguien que nos está apoyando, quien está viendo por nosotros. Valoren eso, porque hay muchos chicos de su edad y otras personas que no tienen lo que ustedes tienen ahorita. Se quedaron y dijeron, sí es cierto, maestra. Le digo, estamos aquí viéndonos y estamos tomando una clase. Entonces, valoremos y demos gracias por todo lo que tenemos, porque bendito sea Dios, estamos en una posición
privilegiada con el solo hecho de tener esas cosas que muchas personas así las quisieran, ¿no? De verdad, yo el día de hoy aprendí muchísimo, Consue, contigo, te agradezco de verdad muchísimo. Espero, y aquí te lo digo también con el doctor Emanuel, gracias, porque este tema da para muchísimo. Nos quedaron muchísimas preguntas de los chicos que quisiéramos, pero por tiempo no podemos. Esperemos que más adelante tengamos una segunda, y están diciendo en cabina que también un segundo programa, así también, con gusto, está diciendo que con gusto vamos a tener un segundo programa aquí con la psicoterapeuta, porque nos puede aportar muchísimo, y también ya traer desde ahí algunas preguntas, más preguntas que nos puedan mandar, porque estamos en la mejor disposición de apoyar, y a toda la gente que le sirva esta parte. Yo creo que todos aprendemos muchísimo y estamos en época de ayudarnos como bien y apoyarnos en comunidad, como bien lo decía Consue. Doctor. Pues yo también muy agradecido, y me llevo un gran reto, porque como docentes nuestro trabajo no se limita a la transmisión de conocimientos. Totalmente. Entonces tenemos esa gran obligación con estos chicos. Tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que ser solidarios y tenemos que transmitir aquello de lo cual queremos que ellos se empapen, el amor a la vida. El amor a la vida, el amor a lo que hacemos, y ser siempre positivos. No sé qué les quieras decir ya para terminar, mi querida Consuelo. Adelante. Pues lo que dijeron los dos me parece extraordinario, y entonces ya nada más decir que, como dice Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma para enseñar, es la única, ¿no? Entonces, regresar a ese estado de, quiero compartir, como dice el doctor, pues apoyar a tanta gente es complejo, pero primero tengo que estar bien yo. Así es. Si no tengo esos elementos, y entonces al final esta resiliencia termina en permitirme sentir, permitirme vivenciar sin el juicio, darme la oportunidad de estar vivenciando, pero regresar a casa, ir tanteando y regresar a casa. A casa me refiero como yo misma, lo que yo necesito, y poco a poco irme impregnando y compartirlo otra vez al servicio. Una vez y otra vez, regresar, y como el ejemplo que dio Miss Isa, extraordinario, de su examen. Entonces, vivir algo, tuve que vivir mi proceso, mi duelo tal vez, y después retomar la fuerza y regresar. Y luego ponerlo al servicio. Entonces, el ejemplo fue extraordinario, y eso es lo que podemos hacer. Una resiliencia, no solamente vamos y regresamos, sino que además regresamos mejor. Que las adversidades sean nuestras catapultas. Pues muchísimas gracias de verdad a la psicóloga Consuelo, de verdad, te agradecemos en el alma, bueno, el doctor Emanuel, sí, claro, y una servidora, porque nos has apoyado muchísimo. Igual nuestros alumnos aquí están diciendo que excelente tema, que muchísimas gracias. Y pues en eso quedamos, que en otro programa nos estamos poniendo de acuerdo para continuar la segunda parte aquí en cabina también. ¿Y a ustedes? No, por supuesto, sí, aquí nos están diciendo cabina, pero por supuesto. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Pueden ver la repetición para que vean si se perdieron alguna parte del programa. Y los esperamos el próximo viernes en un programa donde estará de invitado ahora sí el doctor Emanuel, donde tenemos un tema de la conquista, ¿cierto? Ahí nos vamos a agarrar del chongo. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esto fue La Nota del Cuervo. Nos vemos. Hasta luego.